Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? Ya mucho mejor, ¿verdad? Ya pensando en verano. Bueno, ya nos queda poco. Vamos a trabajar con el último tema, la electricidad, en el que vamos a ver cómo funcionan aparatos como este, que trabajaremos en cursos posteriores, pero vamos, seguro que os gusta, aunque sea solamente un tema de iniciación. Bueno, a ver qué tal se os da y a ver si os gusta el vídeo. Bueno, comenzamos con el fantástico tema de los circuitos eléctricos. Este va a ser un tema que vamos a tratar otros años, en tercero y en cuarto lo vamos a seguir trabajando porque es un tema bastante interesante. Al principio nos hace una introducción sobre qué es la electricidad y dentro de la electricidad qué es la electrización de los cuerpos. Bueno, seguro que os ha pasado alguna vez que al frotar el, un peine con el pelo o al frotaros algo de plástico sobre un chaleco de lana, pues saltan como chispas, salta una carga eléctrica. Y esto se debe a que se electrifican, se llenan de carga eléctrica los átomos que forman ese tejido, ya sea el pelo o sea lo que son las prendas de vestir que utilizamos normalmente. Pasa mucho sobre todo con las prendas de lana y con las prendas de algodón. Aquí veis un ejemplo que podéis hacer si cogéis un peine o simplemente un bolígrafo y lo frotáis contra algo de lana y después le acercáis a trocitos de papel, pues veréis cómo los trocitos de papel, pues como si fuera mágicamente, pues se pegan al peine. Eso es porque en este caso el peine, trozo de plástico, se ha cargado de electricidad, se ha electrificado. Bueno, las cargas eléctricas funcionan un poco como con los imanes. Cuando tenemos cargas eléctricas que son del mismo signo, se repelen, como pasan con los imanes, y cuando tenemos carga eléctrica de signos contrarios, se atraen. ¿Vale? Las cargas eléctricas tienen dos signos, lo vamos a llamar positivo y negativo, dependiendo de si provienen, eso salió del origen del material que provenía las cargas eléctricas, si provienen de plástico o provienen de otros materiales. Daros cuenta que las primeras veces que se tuvo conocimiento de lo que eran las cargas eléctricas era a través de un trozo de ámbar. El ámbar, aunque nos suene un poco raro, es un trozo de resina de un árbol, que es algo parecido a un plástico cuando se endurece. Cuando se frotaba contra un tejido, pues se cargaba de electricidad. De hecho, lo que la palabra electrón, el origen que tiene es griego y quiere decir precisamente ámbar. Bueno, ¿cómo ocurren los fenómenos eléctricos? Seguro que habéis visto en otras asignaturas como en física lo que son los átomos. El átomo es la partícula más pequeña, entre comillas, que se conoce, aunque está formado por otras partículas más pequeñas, incluso hay otras que no se ven, como son los quarks o otro tipo de partículas que no conocemos y que las conoceremos con el tiempo. Pero bueno, todos los átomos y todos los elementos están formados por tres partículas principalmente. Tienen un núcleo, aquí lo veis en el dibujo, que está formado por protones y neutrones, y después tienen otras partículas que orbitan alrededor, algo parecido como si fuera un planeta y los satélites dando vuelta alrededor, ¿vale? Cada una de esas partículas tiene lo que se denomina carga eléctrica, que es una fuerza, digamos, que le da la electricidad. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones tienen carga eléctrica neutra, es decir, que ni es positiva ni es negativa, y los electrones, que son los que dan vueltas alrededor, pues tienen carga eléctrica negativa. También hay que decir que los electrones son de las tres partículas las más pequeñas, ¿vale? Y que son los que están dando vueltas alrededor. Estos van a ser muy importantes, los electrones, porque son los que nos van a servir para entender cómo se produce y cómo se mueve la electricidad, puesto que ellos, si os fijáis, son los que se mueven. El resto del átomo permanece estático, el núcleo permanece quieto. Bueno, cuando tenemos una electricidad estática, estática significa que un cuerpo tiene un exceso de carga eléctrica. Seguro que os ha pasado alguna vez al bajaros del coche, que tocáis la puerta del coche y os da como una pequeña descarga, o al tocar a otra persona a veces pues nos da una pequeña descarga. Eso es porque tiene exceso de carga eléctrica. ¿Ese exceso de carga eléctrica de qué viene? Pues que a lo mejor con el roce del aire, con el roce del viento o simplemente con el roce de otros materiales o incluso con los cambios de temperatura, sobre todo en los días de frío, los cuerpos pierden, a lo mejor si pierden electrones de ese roce, se cargan
en exceso de carga eléctrica positiva, que es la de los protones, ya que los átomos por sí solos deben ser estables, es decir, las cargas eléctricas negativas tienen que ser iguales que las cargas eléctricas positivas, con lo cual ni es ni positivo ni negativo en conjunto, sino que es estable. Ahora, si le quitamos una de estas cargas, pues ya deja de ser estable. Y si le quitáramos, por ejemplo, un electrón a un átomo, pues tendría más positivas que negativas, con lo cual el átomo quedaría cargado positivamente. Y si en vez de quitarle un electrón le ponemos otro electrón, pues pasaría lo contrario. ¿Vale? Entonces hay veces que los cuerpos, por determinadas circunstancias, se quedan cargados eléctricamente. Y esa electricidad se llama electricidad estática. Bueno, a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XVII o XVIII, se construyeron un montón de aparatos que permitían generar electricidad, generar y almacenar. De hecho, había algunos que eran súper raros, como era un bote, parecido al bote de cristal que utilizamos hoy en día para las conservas o para las aceitunas, y permitían almacenar electricidad. Hoy en día existen otros aparatos que son mucho más sofisticados y que nos sirven para generar electricidad. ¿Pero qué es exactamente generar electricidad? Bueno, la electricidad se mueve, como habéis visto, lo que eran las cargas eléctricas, que eran las cargas que se movían, sobre todo los electrones, que son los que se mueven, se pasaban de un átomo a otro para poder moverse, para poder compensar las cargas eléctricas en un sitio y en otro. Para que os hagáis una idea, pues mira, aquí hay bastantes símiles de distintos dibujos para representar cómo se mueve la electricidad. Aquí veis, por ejemplo, las bolitas, pues estas bolitas representarían lo que son los átomos o lo que son más bien los electrones, cómo se mueven si, por ejemplo, hay una diferencia, se llama diferencia de potencia en la electricidad, que ya lo veremos en otros años, pero aquí vemos que hay una diferencia de altura. Imaginaros, ¿no? Tenemos aquí una serie de bolas aquí arriba, otra serie de bolas aquí abajo, entonces, como hay una diferencia de altura, pues las bolas se desplazarían hasta que lleguen abajo. Una vez que lleguen abajo, no se moverían más. Aquí vemos también dos recipientes llenos de un líquido, puede ser agua, en el que están conectados por un tubo. Hay una ley que se llama la ley de los vasos comunicantes, que si conectamos los dos, pues el nivel del agua va a bajar, este va a subir hasta que se equilibre. Con la electricidad pasa algo similar. Si tuviéramos dos cuerpos que tienen electricidad con distintas cargas, pues los electrones, que son los que se mueven, se pasarían de un sitio a otro hasta que se equilibran, hasta que tienen la misma cantidad de electrones en un sitio que en otro. Pero entonces la electricidad no se movería. Para moverse necesita lo que se llama un generador. Es decir, para que podamos tener electricidad que se pueda mover, esa electricidad necesitamos un generador. Si seguimos con el ejemplo, por el caso de los vasos comunicantes, ¿no? De los dos recipientes con agua, pues necesitamos una bomba que vaya pasando el agua de un recipiente al otro para que ese agua siempre vaya circulando de un sitio a otro, circulando. Acordaros que esto va a venir después, que viene de círculo, de un circuito cerrado. ¿Vale? Si es el caso de las canicas, pues igual. La canica llega abajo, se equilibra, pero después hay una máquina que la subiría arriba para producir lo mismo. Bueno, pues un generador es lo mismo. El generador lo que hace es mover las cargas de electricidad. Aquí veis el ejemplo de una batería. Hay materiales que conducen la electricidad y materiales que son aislantes. Esto es importante, ¿eh? Que ven aquí en un ladito aparte, pero es un concepto bastante importante. Los conductores son los que son capaces de conducir la electricidad, los que pueden llevar la electricidad de un punto a otro. Y los aislantes son los que no la llevan. Aquí veis el ejemplo de una cuchara de plástico y que la bombilla está apagada porque, aunque saliera la electricidad de la pila, recorre el circuito, pero aquí se pararía, porque la cuchara, que es de plástico, no dejaría pasar la electricidad, porque es un material aislante. Los plásticos son todos materiales aislantes. En todos los circuitos eléctricos, circuito, acordaros, viene de cerrado, tiene que haber un generador, que es el que proporciona la electricidad. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿veis? Aquí veis un generador, en este caso una pila, genera la electricidad. La electricidad siempre sale del polo negativo, porque los electrones son los que tienen carga negativa y son los que se mueven. Entonces, aquí hay un generador que sale, mueve la electricidad, ¿a través de qué? Pues a través de los conductores, ¿vale? A través de los cables. Conductores son los cables por donde se transmite la electricidad, por donde se mueve. Digamos que son como las autopistas. Y después están los receptores. Los receptores son los que cogen la electricidad y hacen algo con ella. Por ejemplo, aquí es un circuito en el que hay una bombilla. Entonces la electricidad sale de la pila, llega al receptor
en este caso la bombilla, y la enciende. Pero como es un circuito cerrado, vuelve a salir de la bombilla y llega otra vez a la pila, porque esto siempre hace un recorrido, ¿vale? Entonces tenemos generador, conductores, que son los que llevan la electricidad, y receptores, que son los que hacen algo con ella, ya sea una bombilla, un motor, o sea lo que sea. Bueno, la electricidad la hay de dos tipos. Una es la corriente continua y la otra es la corriente alterna. Esto ya lo trabajaremos más detenidamente el año que viene en tercero. Pero sobre todo hay que distinguir hoy en día con ejemplos qué es la corriente continua y qué es la corriente alterna. La corriente continua es la que siempre tiene el positivo en el mismo sitio y el negativo en el mismo sitio. Por ejemplo, las pilas, si cogemos una pila, del tipo que sea, como la que viene aquí en la foto, pues siempre va a tener el polo positivo en un lado, normalmente es el piquito más pequeño. De todas formas, en las pilas viene marcado polo positivo con un signo más, y va a tener el polo negativo siempre en el mismo sitio, que es en la parte que suele ser más ancha y viene con una raya, con un guión, que representa el signo negativo. También se le asocian colores, el polo positivo es el color rojo y el polo negativo es el color negro. En la corriente alterna no está claro dónde está el polo positivo y dónde está el negativo, porque la corriente alterna digamos que va hacia adelante y hacia atrás, que es la que tenemos por ejemplo en un enchufe, o la que produce un alternador. En un enchufe da igual como enchufemos el cargador del móvil en una regleta o en la pared, si lo enchufamos de una forma o al contraria, porque lo que tenemos en la pared es corriente alterna. Lo que tenemos en un enchufe es corriente alterna. Entonces va a ir pasando de positivo a negativo continuamente. En nuestro caso, en España, 50 veces en un segundo. Bueno, además de los conductores, el generador y los receptores, hay otras partes en un circuito eléctrico, que son lo que se llaman elementos de maniobra y protección. Maniobra y protección. Hay muchos tipos. Están los pulsadores son los que yo acciono mientras quiero que funcione el circuito, es decir, cierro el circuito, pulso, de ahí vienen los pulsadores, pulso, se cierra el circuito y funciona. Como por ejemplo un timbre de un portero automático, yo le doy al pulsador del timbre y va sonando mientras mantengo el dedo encima del pulsador. Esos serían los pulsadores. Después tenemos los interruptores, que son, le doy una vez, se accionan, y le doy otra vez y se quitan, como son pues el interruptor de una luz, para encender o apagar la luz, por ejemplo de la clase, pues tenemos los interruptores, ¿vale? Los pulsadores, por ejemplo, también serían los del teclado de una calculadora, también son pulsadores, o los del teclado de un ordenador. Después tenemos los conmutadores, que los conmutadores son los que me dejan que el circuito fluya o vaya por una parte o vaya por otra parte. Es decir, es como si hiciéramos hacer que la electricidad vaya por un camino o por otra. Un ejemplo sería pues en un coche, cuando yo pongo la luz más fuerte, la luz larga del coche, o cuando pongo la más corta. Tenemos un aparatito que es un conmutador que hace que la electricidad vaya por un lado o por otra, para darle más o menos cantidad de electricidad, que vaya más rápido, o sea, que alumbre más o alumbre menos las luces, o que vayan más rápido, vayan más despacio, limpia parabrisas, por ejemplo. Y después tenemos las llaves de cruce. Este lo trabajaremos mejor en tercero, porque son un poco más complicados de entender. Pero para que os hagáis una idea, un sitio donde se utiliza mucho es en los dormitorios de matrimonio, en el que yo enciendo la luz desde un lado de la cama, desde el otro lado de la cama y desde la puerta. Para ese circuito hace falta una llave de cruce. Dentro de los circuitos tenemos también lo que son los elementos de protección, que son los que sirven o bien para proteger el circuito o bien para protegernos a nosotros. Para proteger el circuito existen los fusibles, que son los que saltan para evitar que un circuito se queme. Pues hay un aparatito que se le coloca para que si el circuito falla, pues antes de que se queme todo, salta el fusible y evita que se queme el circuito. Y los que son más importantes son los que nos sirven para protegernos nosotros, como los que hay en los cuadros que hay de protección en las instalaciones de las casas de electricidad, los que normalmente están detrás de la puerta de entrada, en la que hay un montón de interruptores. En el aula de tecnología lo podemos ver nada más entrar a la izquierda, en la que hay una serie de interruptores que saltan cuando hay un cortocircuito, cuando hay algún cable que no está bien conectado, salta para evitar que te dé una descarga eléctrica o para que se queme la instalación. Bueno, también tenemos lo que son los esquemas eléctricos. Lo que son los esquemas eléctricos, ¿qué es? Pues cuando tenemos un circuito eléctrico, eso hay que representarlo mediante un dibujo. Entonces se utiliza una serie de símbolos.
en ese dibujo. ¿Qué símbolos utilizamos? Bueno, pues aquí nos aparecen los más comunes. Tenemos desde los más básicos como el de las pilas o las baterías, que es este que veis aquí, en el que tenemos una raya más larga y una más corta. La más corta representa el negativo y la más larga representa el positivo. Normalmente no es como aparece aquí en el dibujo, sino que en vez de poner positivo y negativo, solamente viene un lado porque ya se supone que el otro es el contrario. Y normalmente viene marcado el positivo porque ya se sabe que el otro es el negativo. Un enchufe, que viene con este símbolo, un círculo con dos puntitos, un cable que se representa con una línea, o cuando hay un cable con una conexión con otro cable, que se representa con una línea y con un punto. Cuando hay dos cables que se cruzan, esto es muy importante porque la diferencia que hay entre este y este es que aquí tenemos dos cables que representan esta parte de aquí, que se cruzan, pero en realidad no están conectados. Si estuvieran conectados, si hubiera paso de electricidad de uno al otro, tendríamos que dibujar un punto en medio. Después tenemos los receptores, como puede ser una luz, una lámpara, una bombilla, que se representa con un círculo con una X, un motor, que es un círculo con una M, un zumbador, el zumbador es como si fuera un timbre, pero como el que tiene el portero automático, que suena prrrr, tiene un sonido así más constante, pues se llama zumbador. Se representa con el símbolo que aparece aquí, que parece como una seta. Una resistencia, esto lo trabajaremos también en tercero, que es un componente eléctrico que frena la electricidad, que se representa como un rectángulo. Y después los elementos de maniobra o protección, que son distintos. Maniobra es el que os he dicho, un pulsador, por ejemplo, este, pues yo lo doy aquí, cuando le doy con el dedo, pulsa, cierra el circuito y entonces se enciende una bombilla, o bueno, funciona un timbre o lo que sea. Este es su símbolo, que hay de distintos tipos, pero ya lo trabajaremos más adelante. El interruptor, como el que veis aquí, o el interruptor de la puerta de la bombilla de clase, en el que tenemos una palanquita. Yo, imaginaros, le doy aquí con el dedo, se pegaría esta placa aquí, entonces deja pasar la electricidad y si tenemos un circuito pues funcionaría. Mientras que si le doy otra vez pues se abre el circuito y ya no funcionaría. Y este sería un ejemplo de un conmutador. Veis que tiene más conexiones por aquí debajo y permitiría que la electricidad fuera por la parte de arriba o por la parte de abajo. Estos son ejemplos de fusibles. Los fusibles son partes de un circuito en el que el cable se estrecha, se vuelve mucho más pequeñito para que si en algún momento se calienta y se tiene que romper el circuito por algún sitio, se funde por el fusible. Se rompe por el fusible. Fijaros que este es transparente y se ve. La electricidad entraría por aquí, pasa por este trocito de cable que aparece aquí en medio y saldría por el otro. Si hubiera un cortocircuito, hubiera algo que calentara el circuito, ¿por dónde se va a partir? Por la parte más fina, que es esta. Entonces me permitiría localizar el sitio donde se ha roto el circuito. Y estos son algunos ejemplos de los esquemas eléctricos. Aquí veis un motor y una bombilla conectados a una pila en serie, esto que nos vaya sonando porque lo explicaremos ahora, y en paralelo. Es lo mismo. La electricidad sale de aquí, pasa por el motor, pasa por la bombilla, el motor funciona, la bombilla se enciende y vuelve a la pila. Y aquí igual, sale la electricidad, pasa por la bombilla, pasa por el motor y otra vez de vuelta. Y funcionarían los dos, pero de manera diferente. Una vez que ya sabemos lo que es un circuito y los elementos que puede tener, ahora vamos a ver cómo se pueden conectar esos elementos. Hay dos formas principales de cómo se conectan los elementos de un circuito, en serie o en paralelo. Después también hay una tercera opción que es mixta, que es una mezcla de los dos, evidentemente. Bueno, conexión en serie, ¿qué significa? Pues en serie es cuando los elementos de un circuito, aquí vamos a ver un ejemplo que es el de las bombillas, se conectan uno a continuación del otro. Por ejemplo, aquí vemos una pila en la que sale la electricidad de la pila, llega a la primera bombilla, entra por la bombilla y la salida de la bombilla se conecta a la siguiente bombilla. Y la salida de esa bombilla vuelve a la pila. Esto sería un circuito en serie, porque están en la misma línea las dos bombillas. ¿Vale? Lo vemos aquí con un circuito real en el que saldría la electricidad de las pilas, llegaría por aquí a la primera bombilla, recorre la bombilla, pasa a la siguiente y vuelve a las pilas. Esto es un circuito en serie, como os he dicho. Para que os hagáis una idea, es como si fueran los eslabones de una cadena. Están conectados uno a continuación del otro. En un circuito en paralelo, pues las bombillas están conectadas, empiezan y terminan en el mismo sitio. Es decir, la electricidad llega aquí, llega a este punto, una parte se iría por arriba, otra parte se iría por abajo,
recorrería, encendería las dos bombillas y volverían otra vez a la pila. ¿Qué pasa? Que si tenemos un circuito en serie, si una de estas dos bombillas se funde, es decir, se rompe el filamento, ese hilito que tiene por dentro, pues si llega aquí la electricidad y esta bombilla está fundida, ya no llegaría electricidad a la siguiente, porque ya no pasaría la electricidad a través de ella. En un circuito que es en paralelo, la electricidad sale y aunque una esté fundida, tendría otro camino por donde ir, es decir, cogería por la parte de arriba, en este caso, y se encendería una sola. Si veis aquí en la foto, pues veis que una se enciende más fuerte que la otra. ¿Por qué? Porque en un circuito en paralelo, la electricidad que le llega, la tensión, que ahora veremos lo que es la tensión y la intensidad, la tensión que le llega a las dos bombillas es la misma. Es decir, que si de aquí salen 5 voltios, pues a las dos le llegan 5 voltios. Pero en un circuito en serie, la electricidad se reparte. Es decir, que si aquí salen 5 voltios, pues esta se quedaría con 2,5 y esta se quedaría con 2,5, con lo cual se enciende, pero más flojito, ¿veis? Con menos intensidad, con menos luminosidad. Si conectamos en vez de bombillas pilas, pues si conectamos dos pilas en paralelo, como veis aquí, los positivos unidos y los negativos unidos, pues vemos que la electricidad que sale de la pila es la misma. Estas pilas son de 4,5 voltios, entonces a la bombilla le van a llegar 4,5 voltios, porque aunque se han unido las dos, pero sale lo mismo, la misma cantidad de electricidad. Aunque aquí pongo 1,5, pero la foto pertenece a una pila de 4,5. Entonces a la bombilla le llegaría 4,5 voltios. Lo que pasa es que al tener dos pilas conectadas en paralelo, esta bombilla estaría encendiendo durante más tiempo. Porque aunque se gastara, por poner un ejemplo, aunque se gastara una, tendría la energía de la otra. En este caso, que tenemos una bombilla con dos pilas conectadas en serie, pues vemos que donde termina una, empieza la otra. Es decir, el polo positivo, el polo negativo en este caso, está a un lado, aquí estaría el polo positivo que está unido con el polo negativo de la siguiente. Es decir, aquí veis que está conectado en serie. Están en la misma línea las dos pilas. Con lo cual, cuando están en la misma línea las dos pilas, se suman. Si esta es de 4,5 y esta es de 4,5, pues se sumarían y a la bombilla le llegarían 9 voltios. Estaría encendida mucho más fuerte, pero durante menos tiempo, porque las pilas así se gastarían antes. Si os fijáis en las pilas que se colocan en un mando a distancia, o en otros aparatos como en algún juguete o algo, veis que las pilas una se ponen al derecho y la otra se pone al revés. Una se pone con el piquito para arriba y la otra con el piquito para abajo. Eso es porque normalmente en los mandos a distancia las pilas están conectadas en serie, es decir, la que se con el pico para arriba tendría el positivo que se conecta con el polo negativo de la siguiente y hacia abajo, con lo cual se suma la electricidad de las dos para que pueda funcionar el aparato en el que están conectados. Bueno, ¿qué efectos puede tener la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se puede utilizar para muchas cosas, porque tiene muchos efectos. Aquí vamos a ver los que son más directos. El primero es el efecto calorífico. El primero es el más básico. Es decir, cuando los electrones se mueven dentro de un cable, dentro de un conductor, chocan entre sí y eso hace que se desprenda calor. Ese calor algunas veces se desaprovecha, como algunos aparatos eléctricos producen calor cuando tienen que producirlo. Una bombilla, por ejemplo, no tiene que producir calor, ese calor se desaprovecha, pero otras veces se utiliza ese calor, ese efecto calorífico o calórico, para calentarnos o para calentar, por ejemplo, una vitrocerámica, para calentar el agua en un calentador eléctrico o en la estufa que utilizamos en clase. Ese es uno de los primeros efectos que se ha utilizado desde siempre, el efecto calórico. Después tienen otro efecto, que es el luminoso, que es que cuando la corriente eléctrica pasa a través de uno de los receptores, pues desprende luz. Hay de muchos tipos. Están por incandescencia, que es cuando directamente ese calor que producimos genera tanta cantidad de calor que se convierte en luz. Y después está por luminiscencia, que es cuando el efecto de la electricidad, en vez de producir calor, lo que crea es otro tipo de reacción, ya sea una reacción química o ya sea de otro tipo en el que genera luz. Aquí vemos algunos ejemplos de los distintos tipos de lámparas que se utilizan para producir luz. La primera que tenemos es la de incandescencia, que es esta, la típica bombilla. Esta ya hay que decir que han dejado de fabricarse desde el 2011, está prohibida su fabricación. Si hoy en día podemos encontrarla en algún comercio es porque sean las que ya tuvieran fabricadas de antes, pero están prohibidas.
sobre todo por su consumo de electricidad. Tiene un consumo eléctrico alto, entonces ya sabéis que el consumo eléctrico está asociado también con la contaminación, entonces cuanto más electricidad consuma, pues más se contamina. Para reducir la contaminación, pues ya hay otros métodos que consumen menos de electricidad para producir la misma cantidad de luz. Esta fue la primera bombilla que se creó, que la inventó Edison. Ya lo trabajaremos más el año que viene. Pero bueno, se trata de un cable que pasa por aquí la electricidad. Aquí hay un alambrito muy pequeño que se llama filamento, que al hacer pasar la electricidad por un conducto muy pequeño, se calienta tanto que se ilumina. Como está dentro de una ampolla de cristal cerrada al vacío, como no hay oxígeno, ilumina sin llegar a quemarse. ¿Vale? Si le rompiéramos el cristal, pues veríamos como la bombilla funciona, empieza a iluminar, pero el filamento se quema y dejaría de funcionar. Esta es la de incandescencia. Tiene un rendimiento malo porque produce luz, pero también produce calor, y el calor no es lo que buscamos para iluminarnos. Después tenemos la de incandescencia halógena, que es de este tipo, que suele ser bombillas de un tamaño más reducido, ¿vale? En el que en vez de estar el vacío como está aquí, el hueco donde está el filamento se rellena de algún gas, ¿vale? Un gas halógeno, como puede ser yodo o bromo. Entonces, al quemarse ese gas, produce una gran cantidad de luz con menos calor y menos consumo. Después tenemos las de descarga, que son los fluorescentes, lo que vemos aquí, que son elementos que tienen una serie de electrodos, una serie de piezas metálicas a un lado al otro, en medio hay un gas, un vapor de mercurio o de sodio, que cuando se produce una descarga eléctrica, pues ese gas se vuelve luminoso, ¿vale? Entonces, pues se utiliza también mucho porque consume menos cantidad de electricidad que las bombillas de incandescencia, aunque ya todas están sustituyéndose por lo que son las lámparas o las bombillas LED, que son aquellas que utilizan la electricidad a través de un circuito electrónico para producir luz. La ventaja que tienen las luces LED con arreglo a todas las demás es que solamente producen luz, no producen calor, con lo cual el ahorro energético y el ahorro de electricidad es mucho mayor. Otro de los efectos que tiene la electricidad, que es muy importante, es el efecto magnético. Lo trabajaremos mucho el año que viene para entender cómo se produce la electricidad. El efecto magnético es que cuando la electricidad pasa a través de un cable, imaginaros aquí, por ejemplo, en este circuito, la electricidad sale de la pila, ¿no? Si le diéramos al interruptor, sale, circula a través del cable. Cuando circula a través del cable, a través de ese cable en el que se están moviendo los electrones, se genera un campo magnético, como el que produce un imán. Y ese campo magnético lo podríamos ver con una brújula. Veríamos que se crea ahí un campo magnético. De hecho, si concentramos este cable, en vez de que fuera un cable recto, lo enrolláramos, creáramos una bobina, pues lo que estaríamos creando sería un electroimán. El electroimán es un imán que funciona con electricidad, es decir, yo cierro el circuito, pasa la electricidad, aquí pasa tanta cantidad de electricidad que aquí se crea un campo magnético muy grande, como si fuera un imán muy potente, que solamente funciona mientras está funcionando el circuito. Si yo quito el interruptor, pues el imán desaparece. Esos serían los electroimanes. Y después también tenemos los motores eléctricos que funcionan con este mismo sistema. El motor eléctrico, pues yo lo que hago es que al meter electricidad a una pieza metálica, la convierto en un imán. Si le pongo otro imán cerca, pues por el efecto este que hay de repulsión o de atracción entre dos cargas distintas, pues haría que se moviera. Pero bueno, esto lo veremos muy detenidamente en el curso de tercero. Otro efecto que hay que provoca las reacciones químicas es el efecto químico, ¿vale? Que también se utiliza, pues, por ejemplo, el proceso de electrolisis, que lo hemos tratado cuando vimos el tema de los metales. Cuando la electricidad pasa de un sitio a otro, pues es capaz de arrastrar incluso metales para hacerlos pegar en sus distintas superficies, ¿vale? Uno de ejemplos sería la electrolisis y otro el galvanizado, que también lo vimos, que era el efecto o el tratamiento de que se da a algunos metales para protegerlos del óxido. Vamos a conocer ahora lo que son las distintas magnitudes eléctricas, ¿vale? Entre ellos, pues tenemos la principal, que es la tensión. La tensión, que pues la tensión es lo que hace que se muevan las cargas eléctricas, que se muevan de un sitio a otro. Antes veíamos en el dibujo, en el símil que nos ponía de las canicas,
¿no? De cómo se movían las corrientes eléctricas, que veíamos cómo circulaban las bolas, veis por ejemplo aquí. Pues la tensión, ¿qué es? Pues la tensión en nuestro caso sería la diferencia de altura que hay de aquí a aquí. Cuanto más altos sean, pues con más fuerza se van a mover las canicas, con más fuerza se van a mover las cargas. Pues eso es la tensión eléctrica, ¿vale? La tensión es la diferencia que hay de cargas para que se puedan mover, la diferencia que hay de cargas positivas y negativas en un lado o en otro para que se puedan mover con más o menos fuerza. Después tenemos la intensidad. La tensión se llama tensión o voltaje y se mide en voltios. Se representa con la letra V, lo que es la tensión, y la unidad, que es el voltio, también se representa con la letra V, pero en minúscula. Después tenemos la intensidad. ¿La intensidad qué es? Pues la intensidad es estas cargas que se ven aquí, cómo se mueven las canicas, pues la velocidad a la que se mueven. La intensidad es la velocidad a la que se mueven. ¿Vale? Si se mueven más rápidamente, pues tengo más intensidad. Si se mueven más lento, pues tengo menos intensidad. La intensidad se mide en amperios y se representan con la A mayúscula. Y lo que es la intensidad se representa con la I minúscula. Imaginaros el ejemplo de un grifo. Yo tengo un grifo en casa, el grifo del fregadero, por ejemplo. Si el grifo está cerrado y no sale el agua, tengo voltaje, ¿vale? Tendría tensión, porque dentro hay una fuerza que empuja el agua. Pero no tendría intensidad. ¿Cuándo tendría intensidad? A partir de que abro el grifo y empieza a salir el agua. Cuanto más rápidamente salga el agua, pues mayor intensidad tengo. Cuanto más despacio, cuanto más cerrado tengo el grifo, más despacito salga el agua, pues tengo menor intensidad, ¿vale? Esa es la relación que hay entre intensidad y voltaje. Es decir, que si por ejemplo en el enchufe de la clase no tengo nada enchufado, no tengo nada conectado, o tengo por ejemplo la estufa puesta pero la tengo apagada, habría voltaje, pero no habría intensidad, porque los electrones están dentro del enchufe pero no se están moviendo. Se mueven cuando yo enciendo la estufa para empezar a alimentar la estufa. Empezarían a moverse para que me llegara esa electricidad. Otra de las magnitudes, la tercera más importante, es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es lo que se frena el paso de la electricidad, ¿vale? De estas tres cosas pondré un vídeo en el apartado de la plataforma para que entendáis un poco la diferencia. Pero la resistencia eléctrica es lo que se opone un conductor al paso de la electricidad. Hay conductores como por ejemplo son el cobre o el oro, que conducen muy bien la electricidad, dejan pasar muy bien la electricidad. Y después hay otros conductores como son el aluminio o el plomo, que también conducen la electricidad, pero menos, ¿vale? No son al 100%. Para que os hagáis una idea, es imaginaros el pasillo de las clases, el que separa unas clases de otras. Pues si la resistencia fuera cero, es como cuando vamos por el pasillo sin que haya ningún obstáculo, de un lado al otro del pasillo, como cuando vamos a los servicios, y podemos movernos libremente. Si tengo algo de resistencia es si pongo, por ejemplo, cascas en medio en el que yo tenga que estar esquivando obstáculos y voy más despacio. Entonces tendría cierta resistencia eléctrica. Y cuando ya la resistencia es máxima, hasta ser un material aislante que no deja pasar electricidad, es si colocar una pared en mitad del pasillo en el que no puedo circular. La resistencia se representa con la R mayúscula y se mide en ohmios, ¿vale? Que se representa con la letra omega griega. Este curso no vamos a trabajar con lo que son las asociaciones de resistencia, así que esto nos lo podemos saltar, ¿vale? Porque lo trabajaremos en tercero. Hay una ley que se llama la ley de Ohm, que lo veis aquí, que reúne los tres parámetros fundamentales: el voltaje, la intensidad y la resistencia. Es una formulita que nos reúne o nos asocia o nos relaciona las tres cosas, ¿vale? Aunque esta fórmula y sus variantes las trabajaremos el año que viene, pero tenemos que conocer la fórmula, que el voltaje es igual a intensidad por resistencia en un circuito. Y aquí vemos las tres formas. Si quiero calcular el voltaje, ¿cuál sería la forma? Si quiero calcular la intensidad, ¿cuál sería la forma? Y si quiero calcular la resistencia. Para eso hay una regla que se llama la regla del triángulo, que es que coloco el parámetro que quiero conocer, que es igual al producto, lo pongo arriba, a un lado la intensidad, a otro la resistencia. ¿Que quiero calcular el voltaje? Pues imaginaros, tapo el voltaje, ¿qué me queda? Intensidad por resistencia. Si quiero calcular la intensidad, lo tapo, ¿qué me queda? Voltaje partido resistencia. Y si lo que quiero calcular la resistencia, ¿qué me queda? Pues el voltaje que está arriba partido intensidad, ¿vale? Esto también lo trabajaré, no os preocupéis.
La última de las magnitudes eléctricas que vamos a ver es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿por qué es importante? Porque es la que nos va a servir también, entre otras cosas, para medir el consumo de electricidad. La potencia en un aparato eléctrico es la cantidad, lo veis aquí, la cantidad de energía o trabajo que puede proporcionar o realizar en un tiempo determinado un aparato eléctrico. ¿Vale? Entonces, su fórmula es esta, a la otra no le echéis cuenta, la de energía no le echéis cuenta porque no va a entrar. La de potencia, ¿qué es? Pues la potencia es igual al voltaje, es decir, la cantidad de fuerza que tiene esa electricidad por la velocidad a la que se mueve. Cuanto mayor sea este producto, pues más potencia va a tener esa electricidad. ¿Vale? La potencia se lleva utilizando desde hace mucho tiempo en aparatos eléctricos, por ejemplo, en una estufa se mide para decir la cantidad de calor que me es capaz de proporcionar una estufa como la de clase, pues se mide en potencia. ¿Vale? No nos dice el voltaje o la intensidad, sino nos dice directamente la potencia. La potencia se representa con la letra P y se mide en vatios, que se representan con la W. También se utiliza mucho para medir la cantidad de luz. Si tengo una bombilla de 100 vatios, pues esa bombilla de 100 vatios me va a dar una cantidad de luz que va a ser superior pues, a otra bombilla que me dé 50 vatios, como es lógico, ¿vale? Pero también es importante porque se utiliza para medir el consumo de electricidad en los kilovatios por hora. Los kilovatios por hora son la cantidad de kilovatios que puedo consumir en un tiempo determinado. Entonces, los contadores de luz que podemos tener, o de electricidad mejor dicho, que podemos tener en nuestra casa, pues ahí la compañía eléctrica va a ir sumando, veis que lo veis como un contador que tenemos aquí, que va a ir pasando los números y cada mes o cada 2 meses pues va a venir un operario de la compañía eléctrica, va a mirar el numerito, va a ver la cantidad de electricidad que he consumido en kilovatios por hora. Y según el precio que tenga el kilovatio, pues me va a cobrar más o me va a cobrar menos. A los problemas, como os he puesto por la plataforma, no le prestéis atención en este curso, ya los trabajaremos mejor de forma práctica. Por último vamos a ver cómo se utilizan los aparatos de medida. Aquí solamente vamos a ver cómo se utilizan para medir tensión, un aparato de medida, o para medir corriente eléctrica o intensidad. ¿Vale? Los aparatos de medida, en vez de tener un aparato como veis aquí, esta foto de aquí sería un voltímetro, que solamente sirve para medir voltaje o tensión. Y este sería un amperímetro, que solamente sirve para medir intensidad o corriente eléctrica. Pero hoy en día no hay un aparato exclusivo para medir una cosa u otra, sino tenemos como el que aparece aquí en el dibujo, que es un polímetro, que lo he enseñado alguna vez en clase, pero bueno, el que os he enseñado en la presentación de este vídeo. Este es un polímetro. El polímetro es un aparato que me va a servir tanto para medir tensión como para medir intensidad e incluso para medir resistencia. Tiene dos cables y para medirlo en un circuito, para colocarlo en un circuito, no es lo mismo que vaya a medir voltaje a que vaya a medir intensidad. Como dijimos ya, el voltaje es la fuerza con la que se mueve la electricidad, por decirlo de una forma coloquial para que nos entendamos. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, estas dos resistencias, ¿vale? Que son dos componentes de un circuito, y quiero saber a esta resistencia, por ejemplo, cuánto voltaje le llega de la batería, pues colocaría las dos puntas del polímetro a un lado y al otro. Entonces, en paralelo con el componente que quiero averiguar, cuánto le está llegando de electricidad. Lo conecto en paralelo a un lado del otro, y entonces aquí en la pantallita pues me saldría la cantidad de electricidad que le está llegando a esta resistencia, la cantidad de voltaje, de voltios que le están llegando. Ahora, si lo que quiero saber es la intensidad acordaros que es la velocidad a la que se mueven los electrones por aquí, por el circuito. Entonces, para medir la intensidad, tengo que meterme dentro del circuito. Aquí tengo una batería, por ejemplo, que está conectada a una bombilla. La batería saldría la electricidad, recorrería la bombilla, volvería otra vez a la batería. Entonces la bombilla se encendería. Si quiero saber a la velocidad a la que se está moviendo esa electricidad, esa corriente de electrones, pues lo que hago es meter el polímetro en medio. Es decir, daros cuenta, sale de aquí la electricidad, recorre la bombilla y ahora, en vez de volver directamente a la batería, entraría por el polímetro y saldría por la otra punta. Entonces en el polímetro aquí me aparecería la cantidad de intensidad, la cantidad de amperios que está consumiendo esta bombilla o que está llegando a esa bombilla, ¿vale? Para medir intensidad, el amperímetro se conecta en serie, ¿vale? Unido con la bombilla. Bueno, pues aquí terminamos el tema. Yo espero que os haya gustado. Es un tema muy apasionante. A mí me encanta el tema de electricidad y lo trabajaremos en los cursos posteriores, ¿vale? Espero que haya sido útil, sobre todo para saber
las cosas que son más importantes y las cosas que son menos importantes. En cursos posteriores, ya cuando no tengamos este confinamiento que tenemos o tengamos una educación normal, pues ya trabajaremos de forma práctica todas estas partes que seguro que os gusta mucho más. Bueno, espero que el tema os haya servido por lo menos para entender chistes como este, que menos, ¿no? Y que os haya servido de ayuda para repasar el tema de electricidad, que es un tema apasionante, que no trabajaremos mejor en cursos posteriores y seguro que os va a encantar cuando lo veamos de forma más práctica, menos a distancia. Bueno, espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Mucha suerte y nos vemos pronto.